Queridos hermanos, vamos a ir hablando sobre el tema en la cual he puesto el origen del diablo y su caída con sus demonios. Y vamos a ir viendo desde los documentos de la iglesia y desde las Sagradas Escrituras, vamos a ir viendo el origen de Satanás, quién era Satanás, cómo se llamaba. Y de esta forma nosotros tendremos una claridad, porque en estos tiempos muchas de las veces hablamos mucho de Dios, pero no hablamos del enemigo. Sabemos que el enemigo existe, pero hay mucha gente, incluso hay personas que se dicen creer en Dios, pero niegan la existencia del enemigo. Hoy voy a ir abarcando sobre el origen del diablo y cómo fue su caída y en dónde está en estos tiempos. Acompáñame en el catecismo de la Iglesia Católica, en la cual nuestra doctrina, una doctrina sólida, pura y santa, en el catecismo de la Iglesia Católica, numeral 391. Aquí es donde voy a ir enfatizando lo que nos enseña la iglesia, y luego vamos a ir viendo con la palabra de Dios. Y de forma que en este año hemos comenzado, vamos a ir viendo la caída del enemigo, vamos a ir viendo cómo es la estrategia, cómo el enemigo actúa y de qué forma él nos hace ser partícipes de su plan que nos lleva a separar de Dios. Pero eso vamos a ir viendo posteriormente. Pero el tema de hoy es el origen del diablo y la caída, y su caída con sus demonios. Catecismo numeral 391 nos dice la doctrina de la iglesia: detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres se halla una voz seductora, opuesta a Dios, que por envidia los hace caer en la muerte. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, creado por Dios. El diablo y los otros demonios fueron creados por Dios con una naturaleza buena, pero en ellos se hicieron a sí mismos malos. Palabra de la iglesia. Aquí vamos a ir viendo un punto muy importante de quién crió al diablo o quién crió al ángel, que luego se convirtió en Satanás o el diablo o el ángel caído. Nos dice: la escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno. O sea, vamos a ir viendo que el origen del diablo, Dios lo crió en lo que es en la angelología. Es decir, que Dios crea primero a los seres invisibles. Es decir, creó primero a los ángeles. Y de forma, nos dice la iglesia enseña que primero fue un ángel bueno. Y vamos a ir viendo desde las escrituras cómo la iglesia nos dice eso. Fue un ángel bueno, creado por Dios. O sea, diablo o Lucifer o Satán o el diablo, póngale nombre como usted lo entienda. Fue un ser creado por Dios. Fue una criatura de Dios, dentro de los cuales Dios, donde crea los ángeles. Y nos dice: el diablo y los otros demonios fueron criados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron así malos. Es decir, que ellos fueron criados buenos, de una naturaleza buena por Dios, pero luego ellos se hicieron malos. Ahora vamos a ir viendo lo que nos dice las Sagradas Escrituras.
Acompáñame en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 12 hasta el 19. Vamos a ir viendo lo que la iglesia nos enseña, en las cuales nosotros debemos estar claros, de forma que tengamos clara nuestra doctrina y caminemos con una madurez espiritual en estos tiempos. Porque estamos en un tiempo en las cuales al parecer que la maldad se sigue acrecentando. Vemos aquí lo que nos dice la iglesia, que el diablo fue creado de una naturaleza buena. Y miren lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 12. Nos dice: hijo de hombre, entona una elogía sobre el rey de Tiro. Le dirás: esto dice el Señor Yahvé. Y aquí viene: eras el sello de una obra maestra, colmada de sabiduría. Es decir, que el diablo fue criado por Dios. Era el sello de una obra maestra. O sea, la iglesia también enseña que Lucifer, que luego se convirtió en Satanás, él era el lucero, o sea, sello de la creación. Y nos dice Ezequiel 28, 12: eras el sello de una obra maestra, colmada de sabiduría, de consumada belleza. Morabas en Edén, en el jardín de Dios. Es decir, el diablo moraba en el Edén, en el jardín de Dios, cuando él fue criado. Toda suerte de piedras preciosas engalanaban tu manto: rubí, topacio, diamante, crisolito, piedra de onice, jaspe, zafiro, malaquita, esmeralda. En oro estaban labrados los aretes y pinjantes que llevabas, preparados desde el día de tu creación. Es decir, que el diablo, antes de su rebelión contra Dios, él estaba en el jardín de Dios, en el Edén de Dios, rodeado de toda la majestad de Dios, porque él había sido criado como sello de las criaturas creadas por Dios, angelicales. Nos dice el versículo 14: hice de ti un querubín protector. O sea, el diablo, cuando fue creado, era un ángel, fue hecho querubín protector. Cantellante, estabas en el monte santo de Dios. Es decir, estaba en la presencia de Dios, porque fue criado bueno, nos dice la iglesia. Caminabas entre piedras de fuego. Tu conducta fue perfecta desde el día de tu creación. Es como nos dice la iglesia, que el diablo fue criado de una naturaleza buena. Y es lo que nos dice Ezequiel. Tu conducta fue perfecta desde el día de tu creación, hasta, escuchen bien, hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Es decir, como dice la iglesia enseña que el demonio fue criado con una naturaleza buena, pero él en sí se hizo malo. Y aquí nos dice el profeta Ezequiel: tu conducta fue perfecta desde el día de tu creación hasta el día en que se halló en ti iniquidad. Por la amplitud de tu comercio te llenaste de violencia y pecaste. Y yo te degradé del monte de Dios. Te eliminé, querubín protector, en medio de las piedras de fuego. O sea, al enemigo rebelarse contra Dios, Dios lo elimina del trono, del puesto en la cual había sido criado como un querubín. Pero nos dice la palabra: yo te degradé del monte de Dios, te eliminé, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Por qué el enemigo, si fue criado, o el diablo, que fue un ángel criado bueno, por qué se rebeló contra Dios? Mira lo que dice el versículo 17. Tu belleza te hizo altanero. O sea, el ángel fue criado por Dios, que se llamaba Lucifer. Era una obra maravillosa de Dios. Pero luego en sí se halló el pecado de la soberbia en él. Y es uno de los pecados capitales que posteriormente lo vamos a tratar. Pero el pecado de Lucifer contra Dios fue que él, nos dice el versículo 17, tu belleza te hizo altanero. Es decir, que era un querubín, pero al contemplarse él se miró así solo, ya no puso su confianza, ya no puso plena su fe en Dios, sino que él se miró a sí mismo, como cuántos cristianos, como cuánta gente hoy en día que se mira a sí mismo, se llena de orgullo, se llena de soberbia, porque no le importa los planes de Dios, no le importa vivir los mandamientos, no le importa vivir conforme el evangelio, más bien dice, yo hago con mi vida lo que quiero, yo camino como quiero y vivo como quiero. Cuidado, pecado de la soberbia, sin darse cuenta, ese es el primer pecado del diablo, del ángel, que luego fue un diablo caído. Tu belleza te hizo altanero, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. ¿Hasta dónde nos lleva la soberbia? La soberbia le llevó al enemigo a corromperse la sabiduría en la cual había sido criado. Con la soberbia el enemigo, el ángel, el Lucifer, corrompió su esplendor, que en la cual moraba en el monte de Dios. Pero cuando él se contempló con el pecado de la soberbia, el orgulloso, el decirse, creerse más que Dios, le llevó a corromperse desde su sabiduría y corromperse de su esplendor. Y por eso, como consecuencia del pecado de la soberbia nos lleva a una ruina, la soberbia nos lleva a una desgracia en nuestra vida, porque ya no vivimos conforme la voluntad de Dios. Y esto sucedió con el ángel que Dios había creado, que se llamaba querubín sellador o lucero de la mañana, Lucifer, que por su soberbia luego se convirtió en un diablo, en un demonio. Tu belleza te hizo altanero, corrompiste tu sabiduría por causa de tu esplendor, y yo te precipité por tierra, convertido en espectáculo de reyes. Es decir, cuando él pecó contra la rebelión contra Dios, Dios lo despoja de su reino. Y miren lo que nos dice el profeta Isaías. Isaías, su capítulo 14, versículo 12 al 15 nos dice, acompáñame, Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15 nos dice la palabra. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Es decir, que está hablando del ángel que fue criado por Dios de naturaleza buena, pero por su soberbia se convirtió en un demonio. ¿Cómo has caído de los cielos, lucero, hijo de la aurora? Has sido abatido a tierra, dominador de naciones. Tú que habías dicho en tu interior, mira el pecado, mira lo que la soberbia nos hace decir. Y esta soberbia del pecado, que el ángel Lucifer, que había sido criado por Dios, al contemplarse él mismo, con la soberbia, con el orgullo en su corazón, mira, lo dice el versículo 13. Y esto le llevó a él decir, tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono. Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Subiré sobre los gretas de las nubes,
me haré semejante al Altísimo. Esto es el pecado de Lucifer, el ángel criado de naturaleza buena. Pero a él, al contemplarse él mismo, él se dijo: voy a ser igual que a Dios. Y eso es el pecado de la soberbia. ¿Cuántos jóvenes hoy en día? Yo hago conmigo lo que quiero. Yo ya tengo mis 18 años. Conmigo nadie se mete. Cuidado, porque estás actuando con el pecado del demonio, que es la soberbia. Porque ese es el pecado del enemigo, en la cual le llevó a convertirse en un demonio. Subiré sobre las gretas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Es decir, que el Lucifer, o sea, el querubín criado por Dios, se hizo intentar hacer como Dios, pero sin darse cuenta que él solo era una criatura. El que era superior, el que tenía todo el poder, es Dios. Y el enemigo pensando que yo puedo ser como Dios. Pero nos dice el versículo 15, Isaías 14:15: pero has sido precipitado al Seol, a lo más hondo del pozo. Es decir, que él, cuando se rebeló contra Dios, con la rebelión, con el pecado de la soberbia, Dios lo desecha del cielo. Y mira lo que nos dice Apocalipsis. Ahora vamos en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 12. Capítulo 12, versículo 7 al 9. Porque hemos visto que el diablo fue un ángel criado de naturaleza buena por Dios. Pero él, al contemplarse en sí mismo, dijo: voy a subir a las estrellas para hacer un trono y hacerme semejante al Altísimo. Y por ese pecado Dios lo desecha. Y mira lo que nos dice en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Y es donde aquí en el cielo se entabló por primera vez una batalla, una guerra. Mira, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Es decir, que Juan contempla esta visión, lo sucedido antes de que el mundo fuese creado. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. Ahora ya no era un querubín guardián, sino que era un dragón. A un ángel criado por Dios de naturaleza buena, ahora por el pecado de la soberbia se convierte en un dragón. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron. Es decir, que hubo una batalla tremenda en el cielo. Porque el enemigo, el ángel caído, el demonio, quiso hacerse como Dios y peleó el trono. Pero mira, el ángel y sus ángeles y el demonio con el dragón, que eran sus jefes, también combatieron. Y vamos a ver quién ganó. Versículo 8. Pero no vencieron, y no hubo ya en el cielo un lugar para ellos. Es decir, que el ángel, el dragón, combatieron, pelearon en el cielo, pero no ganaron. Y ya no hubo en el cielo lugar para ellos. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado en la tierra junto con sus ángeles. Ya no hubo lugar para ellos en el trono de Dios, porque en el trono de Dios no puede existir maldad,
Porque en el querer y en el seno de Dios no existe la maldad. Y por eso Dios los arroja de su presencia, los saca del cielo y los manda en el abismo. El gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo o Satanás, el seductor del mundo entero, fue arrojado a la tierra junto a sus ángeles. Ahora vamos a leer desde el versículo 3. Apocalipsis capítulo 12, versículo 3. Ya vimos que los ángeles y él fueron arrojados. Pero ¿cuántos fueron los ángeles que él se trajo? Porque eran millares de ángeles que Dios había criado. Pero él había conquistado a varios ángeles que son llamados los demonios. Versículo 3. Apareció después otro signo en el cielo, un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos, que lleva sobre su cabeza 7 diademas. Y aquí vemos en el versículo 4, barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, que el enemigo, que el ángel, el querubín, el lucero de la mañana, el lucero de la aurora, había conquistado la tercera parte de los ángeles. Nos dice el versículo 4 de Apocalipsis: barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Cuando el Apocalipsis habla de las estrellas, está hablando de un género apocalíptico, de un signo, de manera que él se está refiriendo a los ángeles. Pero dice, barrió con su cola la tercera parte de las estrellas del cielo. Es decir, se trajo la tercera parte de los ángeles de Dios con él en esta tierra. Les precipitó sobre la tierra. Y por eso, hermanos, en estos tiempos nosotros tenemos que estar claros como cristianos, más como renovados, como renovación carismática. Porque hay mucha gente que dice, no, pues el diablo no existe. A mí me ha tocado cuánta gente me dice, hermano, pero ¿por qué usted cree en el diablo si el diablo no existe? Y yo me quedo riendo y les digo a ellos, mira, si usted no cree en el diablo, eso no es problema mío. Pero el día que tú te mueras, verás que sí existía un diablo, que sí existe un diablo. Ahorita puedes decir que no, pero el día que te mueres, allí lo verás. Por eso, hermanos, nosotros como hermanos, como hijos de Dios, tenemos que estar claros de que tenemos un enemigo que en la cual desde su creación él fue un ángel, un querubín, un lucero de la mañana, pero por el pecado de la rebeldía él se convirtió en enemigo de Dios, se convirtió en enemigo de nosotros los hombres. Y nos dice el apóstol Pedro, su capítulo 5, versículo 4 o 5, dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Por eso en estos tiempos nosotros tenemos que estar claros, porque muchas veces no, pues yo puedo hacer lo que quiero. Cuidado, porque el Papa Francisco en una de sus homilías y documentos nos ha dicho, con el diablo no se juega, porque es un ser que hay que respetarlo. Con el diablo no se juega, así como Dios también, porque nos dice Efesios 6:7 o 7:6, perdón, Gálatas 6:7 nos dice que de Dios nadie se burla. Y por tanto, si con el enemigo no se puede jugar, tampoco se puede jugar con Dios. Y nos dice
Jesús en el Evangelio de Mateo 7:6 o 5:7 nos dice: hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no, y lo demás viene del diablo. Y por eso en estos tiempos, hermanos, tenemos un enemigo que anda como un león rugiente buscando quien devorar, que él se ha traído la tercera parte de los ángeles del cielo y ha venido aquí en el mundo. Y tenemos que estar claros lo que nos dice. Mira lo que nos dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 4, nos dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los precipitó en los abismos tenebrosos del Tártaro y los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Es decir, que Dios no perdonó el pecado de la soberbia de los ángeles, que se rebelaron contra Dios, no perdonó y los precipitó en los abismos. Y por eso en estos tiempos, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que estar claros, que tenemos que actuar, caminar serios en la fe, porque el evangelio es serio. Con el evangelio no se puede jugar. El evangelio es todo o nada. El evangelio es sí o no. Porque no podemos estar, como dice Apocalipsis 3:15, frío o caliente, los tibios los vomito de mi boca, nos dice el Señor. Porque muchas veces hoy en día, ¿cuántos nosotros actuamos con el pecado de la rebeldía como el ángel que luego se constituyó un demonio? Cuidado. Rebeldía, no obedecer los mandamientos de Dios. Rebeldía, el orgullo, la soberbia, no permanecer en la palabra de Dios. Soberbia, no introducirnos a los sacramentos. Cuidado, porque con el diablo no se juega. Aquí o eres del Dios, o eres de Dios, o eres del diablo. Así como en estos tiempos que estamos viviendo, uno de los pecados que reina y gobierna mucho hoy en estos tiempos, la soberbia. Es que conmigo nadie se mete, es que a mí nadie me puede venir a decir, es que a mí nadie me puede corregir, es que a mí tú no te metes en mi vida, es que conmigo nada. Yo soy quien soy y hago con mi vida lo que quiero. Cuidado, el pecado de la soberbia. Cuidado. Y por eso, y la otra pregunta acerca de este tema: ¿en dónde está el diablo? ¿O dónde habita el diablo en estos tiempos? Nos dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Escucha bien, Apocalipsis capítulo 2 versículo 13. Esto es una advertencia para ti, hermano y hermana, joven señorita. Sé que vives donde está el trono de Satanás. Ay, santo Dios. O sea, que en este mundo en la cual fue criado para nosotros los seres humanos, que desde la creación, desde Génesis, Dios creó el universo, la tierra, pero sin embargo, el diablo sedujo a nuestros primeros padres y él tomó posesión de esta tierra. Y nos dice Apocalipsis 2:13: sé que vives donde está el trono de Satanás. Eres fiel a mi nombre y no has renegado de mi fe, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, a quien mataron entre vosotros, allí donde habita Satanás. Es decir, Satanás vive en este mundo. Pero viene una pregunta: ¿pero no que Cristo ya lo venció? Sí, Cristo ya venció a Satanás. Satanás ya es un derrotado. Satanás ya es un vencido.
Y nos dice Santo Tomás de Aquino y también nos dice el Padre Pío, que Satanás es como un perro encadenado. Él no ladra, él no muerde, pero sí, el que se acerca a él es devorado por Satanás. Por eso, hermanos, en estos tiempos en los cuales nosotros vivimos, tenemos que estar conscientes y claros de que hay un enemigo que nos ha declarado la guerra. Hay un enemigo que anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Hay un enemigo en la cual gana él o ganas tú en el poder de Cristo. Pero hay una guerra declarada en estos tiempos, hermanos. Porque el diablo ya está derrotado. Pero ¿qué hay con los espíritus malignos, con los ángeles, con los demonios, con la tercera parte de los ángeles que se trajo? Por eso en estos tiempos, tanto como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 6:10, que para combatir estos puntos, estos espíritus malignos, tenemos que armarnos de valor, armarnos con las armaduras de Dios, para que las maniobras ni las acechanzas del diablo tenga parte en nuestras vidas. Por eso, hermanos, conclusión de esta enseñanza, de que el ángel fue criado de una naturaleza buena, pero luego se halló mal en ella. Era un querubín que luego se convirtió en el dragón o Satanás o el diablo por un simple pecado, por un único pecado, el pecado de la soberbia. Y que él ha sido precipitado en este mundo, en esta tierra, y que está en esta tierra. Y por eso el apóstol Pablo en Romanos nos dijo, en el libro de Romanos dice, mayor, creo que en Romanos o primera y segunda carta de Juan, mayor él es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Es decir, que en Cristo lo podemos combatir. Es decir, que en Cristo sí lo podemos combatir, pero sin Cristo somos devorados por el enemigo. Por eso, mis hermanos, en estos tiempos hemos visto que hay cuánta gente. Me dio pena y me da tristeza. Estaba investigando sobre un templo o una iglesia que le construyeron a Lucifer en Colombia. En Colombia construyeron una iglesia dedicada a Satanás. Por eso tenemos que estar atentos, porque muchas de las veces no nos damos cuenta de que podemos caer en las trampas del enemigo. La próxima semana vamos a estar compartiendo sobre las acciones del enemigo en estos tiempos. Cómo el enemigo engaña, cómo el enemigo seduce, cómo el enemigo nos lleva a la muerte y cómo el enemigo nos devora. Vamos a ir tratando estos temas, introduciéndonos sobre un documento de la iglesia sobre la monología. Por eso, mis hermanos, es tiempo pues a que estemos atentos, enraizados en la palabra, enraizados en la oración, porque tenemos un enemigo. Así como estás, vamos a darle gracias a Dios por este momento maravilloso. Padre bueno, Padre misericordioso, hemos escuchado tu palabra. Hemos escuchado tu palabra, Señor. Esta palabra que es revelada para nosotros, tus hijos, de forma que entendamos y comprendemos lo que tú quieres decirnos y comunicarnos a tus hijos que somos. Tu palabra nos dice en 1 Timoteo 2:4, tú que quieres que todos los hombres se salven y llegan al conocimiento de la verdad, Padre. Pero muchas de las veces tus hijos, nosotros, no queremos aprender, no queremos conocer el conocimiento de la verdad plena.
Pero hoy en este momento, Padre, una de las verdades que hemos aprendido hoy, de que tú, Padre, creaste un ángel, querubín, guardián, Lucifer, lucero de la mañana, pero por desobediencia, por no permanecerse fiel a tu palabra, y él convirtiéndose en un dragón con el pecado de la soberbia. Padre Santo, Padre misericordioso, ayúdanos a nosotros, tus hijos, a no caminar en la soberbia, a no caminar en el orgullo, a no caminar en la vanagloria. Padre, líbranos, porque el enemigo está aquí entre nosotros en este mundo, pero confiamos en tu palabra, Señor, que tú nos das la victoria, que el enemigo vencido ya está, derrotado está, pero muchas de las veces está como rugiente, buscando a quien devorar. Padre Santo, aquí estamos, ayúdanos, porque muchas de las veces, cuánta gente, cuántos hijos tuyos han sido engañados por el enemigo. Padre, hoy, Padre, danos conciencia de que muchas de las veces hemos pecado con el pecado de la soberbia, rebelándonos contra tu palabra, rebelándonos contra tus mandamientos. Padre, perdónanos en este momento y queremos introducirnos al querer, al plan y la voluntad tuya, Padre. Padre bueno, Padre misericordioso, derrama tu gracia, tu presencia en nuestras vidas. Bendito seas, oh Dios. Espíritu de Dios, ven con tu gracia, ven con tu poder en este momento y fluya con tu presencia y abra nuestros ojos. Rompe toda venda espiritual que nos impide contemplar, ver la verdad. Espíritu Santo de Dios, fluye con tu presencia, fluye con tu poder, Espíritu Santo de Dios, y ven con tu gracia, ven con tu presencia en nuestras vidas, y haznos sencillo y manso de corazón para no ser soberbios ante tu presencia. Porque el pecado de la soberbia y la rebeldía viene del maligno, que no se mantuvo en la verdad, porque desde el principio fue un homicida, porque no hay verdad en él. Espíritu Santo de Dios, ven con tu presencia en este momento y danos tu gracia, danos tu amor, tu presencia, para nosotros caminar con esa autoridad, con tu presencia, y que tu presencia vaya en nosotros, armándonos de valor, armándonos de poder para combatir toda acechanza del enemigo que nos ataca. Espíritu Santo de Dios, fluye con tu presencia, fluye con tu poder en nuestras vidas. Y ven con tu gracia en nuestros corazones. Derrámate en el corazón de mis hermanos y hermanas que están escuchando, que han escuchado tu palabra. Haz que esta palabra ejerza su acción en nuestras vidas, en la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Padre, Padre Todopoderoso, ven con tu presencia en nuestras vidas y haznos caminar como hijos tuyos, porque nos has dado dignidad de hijos tuyos. En cambio el enemigo simple y llanamente es una criatura, pero yo soy digno hijo tuyo, Señor, y al enemigo no le gusta saber que yo soy hijo tuyo, porque él solo es una criatura. Bendito seas, Dios, por tal dignidad que me has dado, por tal dignidad que le has dado a mi hermana, mi hermano que está escuchando, que él es un hijo, una hija de Dios. Oh Padre Santo, no permitas que la soberbia nos lleve a perder esta dignidad de hijos tuyos. Padre, ven con tu presencia en nuestras vidas y sé tu gracia en nuestros corazones. Oh bendito seas, oh Cristo de poder. Tú que nos has dado la victoria, tú que has vencido al maligno. Oh Señor Jesús, sé tú el Señor de nuestras vidas. Sé tú el
dador de todo nuestro ser. Oh Cristo de la gloria, ven con tu presencia en nuestras vidas y haznos caminar en la verdad plena y completa. Bendito seas y alabado seas. Padre, gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Haz que esta palabra ejerza su acción en nuestras vidas, los creyentes. Y ayúdanos para que el enemigo no nos la robe de nuestro corazón. Porque nos dice tu palabra en San Lucas 8:11 que Él ha venido a robar la palabra de nuestros corazones para que no creamos y nos salvemos. Padre, ven con tu presencia en nuestras vidas y llénanos de tu amor, de tu presencia, para caminar como dignos hijos tuyos en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Padre, muchas gracias por este momento maravilloso. Gracias, oh Dios. Gracias por mis hermanos y hermanas que están conectados. Bendice su vida y su corazón en el nombre de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mis hermanos, por estar conectados en este momento, en este programa.